Encontré la corona de Francia en el suelo. La recogí con la punta de mi espada, la limpié y la puse sobre mi cabeza. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hacksai, el canal donde reflexionamos acerca de las películas que aprendemos del cine. Soy Sebastián Rojas y hoy vamos a explorar 5 lecciones acerca del poder a través de una película llena de acción, guerra e historia, Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix. Nos lleva a un viaje lleno de momentos brutales, problemas políticos y estrategia, que también nos enseña valiosas lecciones. Vamos a sumergirnos en el mundo de la guerra, Francia y Europa. Primero vamos a hacer un resumen rápido de la película, así que si aún no la has visto, cuidado con los spoilers. La película empieza en el año 1789, nos muestra a la Francia en plena decadencia y revolución. María Antonieta es decapitada y Napoleón ideando un plan para desalojar al ejército inglés de una de las ciudades costeras de Francia, Tolón. Napoleón planea usar las armas de los ingleses en su contra, ya que hay barcos de guerra ingleses junto a la costa donde se encuentra un fuerte. Napoleón entonces escoge una noche en la que los ingleses están festejando para dar comienzo a su plan. Es así que, en plena fiesta, los ingleses son bombardeados por las tropas de Napoleón con morteros. Una vez acabado el elemento sorpresa, los franceses, al mando de Napoleón, invaden el fuerte. Napoleón se une a la batalla y junto a sus hombres logra tomar el fuerte. Una vez ahí, usan los cañones de los ingleses contra sus mismos barcos, una estrategia excelente. Los ingleses son derrotados y Napoleón asciende de capitán a general por su victoria. Mientras tanto, los políticos franceses acusan a Robespierre por usar la guillotina contra cualquier persona que no esté con la revolución, y la corte lo considera un peligro, y por lo cual lo arrestan, y es así que acaba el tiempo de la guillotina con la muerte de Robespierre. De vuelta, Napoleón conoce a Josefina Beauharnais en una fiesta, pero solo intercambian un par de palabras. A los pocos días, el hijo de Josefina se presenta en la oficina de Napoleón para pedirle que por favor le devuelva el sable de su padre, que fue un oficial al que lo sentenciaron a muerte, y que el sable es algo que le gustaría conservar para recordarlo. Napoleón entonces va a la armería y ya que los sables confiscados no tenían nombre, toma uno cualquiera, luego se dirige a casa de Josefina y se lo entrega al niño, mientras que Josefina en agradecimiento invita a salir a Napoleón. Luego lo invita nuevamente a una cita más privada, en donde Josefina se entrega a él. Mientras tanto, el Consejo de Francia es acorralado por multitudes enfurecidas que pretenden irrumpir ahí, ya que exigen el posicionamiento de un rey. Paul Barras, político y amigo de Napoleón, le pide por favor que resguarde el consejo para que no entre la turba. En ese momento, Napoleón acepta, pero con la condición de realizar esta misión él solo al mando. Hace traer los cañones que estaban en Tolón y los posiciona fuera del consejo mientras que la turba enfurecida se acerca. Napoleón no da chance a que la turba se acerque demasiado, por lo tanto dispara los cañones. Posteriormente, Josefina y Napoleón se casan y Napoleón se convierte en una especie de héroe en Francia. Luego, Napoleón viaja a Egipto para reconquistarlo, ya que es una estrategia política y económica que le dará ventaja a Francia al momento de enfrentar a Inglaterra en una batalla futura. Egipto e Italia se rinden sin dar batalla a Napoleón, así creando una reputación terrorífica de él ante los ejércitos vecinos. Mientras tanto, Josefina se acuesta con otros hombres en ausencia de su esposo. En eso, el oficial de Napoleón le comparte la noticia diciéndole que lo de la infidelidad de Josefina es un rumor muy fuerte en Francia. Napoleón en un primer momento no le cree, pero luego se prepara a volver a Francia para ver a Josefina. Una vez ahí se ve que incluso el rumor aparece en los periódicos. Napoleón, muy enojado, regresa a su casa y Josefina ni siquiera está allí para recibirlo. Napoleón entonces saca fuera todas las pertenencias de Josefina y cuando ella vuelve encuentra la puerta cerrada. Entonces Napoleón la recibe enfurecido, haciéndole prometer a Josefina que no volverá a engañarlo con otro hombre. Más tarde esa noche, Josefina manipula a Napoleón para que él confiese que no puede dejarla y sin ella él no es nadie. Entonces el consejo llama a Napoleón para acusarlo de deserción, ya que estaba en Egipto y volvió sin permiso, pero Napoleón menciona que los austrorusos invadieron Italia y Holanda
y prontamente invadirán Francia. Y en vez de que el Consejo esté pensando en penalizar a Napoleón, deberían pensar en la situación de Francia ante la posible invasión. Días más tarde, uno de los miembros del Consejo habla con Napoleón para invitarlo a unirse a un plan, el cual consiste en hacer un golpe de estado al Consejo y dividir el poder entre 3 cónsules, es decir, Napoleón y 2 hombres más del Consejo que lo apoyan, formando así una alianza entre 3 únicos hombres que gobiernen Francia. Es así que Napoleón manda a sus hombres a la casa de cada uno de los políticos del Consejo para obligarlos a firmar su renuncia y él, junto a los 2 restantes que lo apoyan, formar el Consejo de Francia. Se realiza entonces una junta de emergencia en la Cámara de Diputados, donde otros políticos son parte. El fin de la junta es para informarles que Napoleón será parte del directorio único conformado por 3 hombres. La Cámara se alborota y Napoleón los confronta, pero al ver que son demasiados, él decide escapar para no ser linchado. Una vez fuera, el hermano de Napoleón, Luis, que también es parte del plan, ordena a la guardia de soldados a entrar y poner orden. Es así que Napoleón, al ser nombrado primer cónsul de Francia, se muda a vivir al Palacio de Versalles. Ahí empieza a congraciarse con la aristocracia de Francia y autoridades de otros países, haciendo de su vida más diplomática y no tan militar. Napoleón trata por la vía amistosa de ofrecer a Inglaterra una vía pacífica y hacer una alianza, pero pronto se da cuenta que Inglaterra y Austria están aliados contra Francia. Mientras tanto, Charles, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, habla con un político muy influyente de Austria, sugiriéndole que acepten la alianza pacífica de Francia con Austria. Caso contrario, Francia no teme ir a la guerra. Tras meses sin respuesta de Inglaterra, finalmente el embajador inglés se presenta ante Napoleón y Napoleón advierte que, si no tiene una respuesta pronta de Inglaterra ante el Tratado de Paz, lo considerará como un acto irrespetuoso entre naciones. Luego, Charles le da la idea a Napoleón de convertirse en el único cónsul de Francia, es decir, en rey. Napoleón considera la idea, pero en eso piensa que, si se convierte en rey, debería tener un sucesor, y se cuestiona por qué todo este tiempo Josefina no se ha quedado embarazada. Es así que tratan probando métodos para aumentar la fertilidad. Mientras tanto, Napoleón es coronado rey de Francia, autoproclamándose el líder absoluto y vitalicio del país. Pasan meses y Josefina sigue sin embarazarse. Es entonces que los consejeros de Napoleón le aconsejan que se divorcie de ella y consiga una nueva esposa que pueda darle un heredero al trono. En eso, 2 de los grandes enemigos de Francia se reúnen: Alejandro I, emperador de Rusia, y Francisco I, emperador de Austria, unen fuerzas, juntando sus ejércitos para invadir Francia, pero Napoleón está un paso adelante y les tiende una trampa montando un falso campamento cerca de donde estaban ambos ejércitos. Entonces las tropas austrorrusas se acercan para atacar sin darse cuenta que Napoleón y su artillería estaban en una colina cercana, resguardados por un bosque. El campamento falso es atacado con todo sin darse cuenta que mientras estaban en el campo de batalla son rodeados por las tropas napoleónicas, obligando al enemigo a retirarse, pero ya muy tarde las tropas austrorrusas se dan cuenta que hicieron la retirada sobre un lago congelado que gracias a la nieve no pudieron ver. En ese momento, Napoleón ordena bombardear el lago, haciendo que todos los enemigos caigan en el agua helada. Francia gana la batalla y Francisco, emperador de Austria, se reúne con Napoleón para presentar su rendición. Napoleón espera ver a Alejandro, emperador de Rusia, pero no va a asistir a la reunión porque está muy enfurecido tras perder gran parte de sus tropas. Napoleón dice que fácilmente podría haber tomado de rehenes a ambos ejércitos, pero no lo hará, mostrando así un gesto de bondad para futuras batallas. Napoleón vuelve a Francia y aún Josefina no logra embarazarse, por lo que la madre de Napoleón prepara a una joven dama para él, para que después se sepa si él es infértil o es Josefina. Pasan algunas semanas y claramente la muchacha queda embarazada. Napoleón entonces en un comienzo desea hacer pasar al niño como si fuese de Josefina, pero los consejeros de Napoleón le dicen que no es una buena idea, ya que los rumores corren rápido en Francia, por lo que debe divorciarse de Josefina para luego volver a casarse y tener un heredero. Es así que con mucho dolor Napoleón se divorcia de Josefina y ella deberá abandonar el Palacio de Versalles para irse luego a uno más pequeño, Malmaison. Sin embargo, Napoleón la sigue visitando ocasionalmente. En 1807, Napoleón se reúne con Alejandro I para pactar una alianza entre Francia y Rusia, y para hacer la alianza formal, Napoleón propone casarse con la hermana menor de Alejandro. Alejandro considerará la propuesta ya que su hermana menor solo tiene 15 años.
Al mismo tiempo, Talleyrand, uno de los consejeros de Napoleón, se reúne con un canciller austriaco para proponerle la misma oferta, es decir, que Napoleón se case con la princesa austriaca para la alianza entre naciones. Austria acepta y mandan a María Luisa a Francia. Poco después, María Luisa le da a Napoleón un hijo. En 1812, Rusia abre rutas de comercio a Inglaterra, por lo que Alejandro I traiciona a Napoleón. Y es entonces que él, junto con el ejército de Italia, Austria, Alemania y Polonia, marchan a Rusia para invadirla. En su camino a Moscú, el ejército de Napoleón sufre algunas emboscadas de los rusos, mermando el número de soldados, pero aún así siguen siendo miles. Finalmente, el ejército ruso le da frente a Napoleón en Borodino. En una épica batalla, ambos ejércitos se enfrentan. Al final del día, Napoleón gana, pero pierde 28.000 hombres. A no muchos kilómetros de la batalla se encuentra Moscú, por lo que Napoleón sigue avanzando hasta ahí. Una vez en la ciudad, se da cuenta que los rusos la abandonaron dejándola desolada y sin provisiones ni comida. Esa noche, mientras las tropas napoleónicas dormían, los rusos vuelven a quemar la ciudad para que así no quede nada de lo que Napoleón pueda adueñarse. Napoleón, enfurecido, decide perseguir las tropas rusas a San Petersburgo en busca de venganza, pero su mariscal de guerra le advierte que no les alcanzarán los víveres y provisiones para el camino. Napoleón, ignorando la advertencia, continúa la persecución, pero el frío invierno empieza a mermar las tropas. Muchos hombres desertan y otros mueren por la falta de comida y el frío. Es así que no le queda a Napoleón otra opción que retirarse y volver. De vuelta, Napoleón es penalizado por la coalición de países que le confiaron sus ejércitos. Alemania, Italia, Austria, Polonia y el Consejo de Francia obligan a Napoleón a firmar su renuncia y exiliarse a la isla de Elba. Mientras tanto, Alejandro I visita a Josefina, en plan de seducirla solo para que posteriormente Napoleón se entere y causarle dolor. Es entonces que Napoleón rompe su exilio y secuestra un barco con dirección a Francia. Una vez ahí, reúne un pequeño ejército y marcha a París. Luis XVIII, el actual rey de Francia, se entera de la noticia y manda a sus tropas para detener a Napoleón. Una vez interceptado, el capitán del batallón intenta arrestar a Napoleón, pero él empieza a hablar a sus hombres diciéndoles que extraña el clamor de las batallas y la gloria, y que ha vuelto para retomar Francia y comandarlos nuevamente. Los hombres del batallón se unen a él y acto seguido Napoleón va a visitar a Josefina. Ahí se entera que ella murió hace unos meses. Posteriormente, políticos y líderes de naciones vecinas, incluyendo Inglaterra, se reúnen en Viena para pactar una alianza contra Napoleón, ya que lo consideran un peligro para Europa. Es así que los ejércitos de cada nación se reunirán en Waterloo contra Napoleón. Ahí Napoleón intenta idear una estrategia en donde atacará por separado cada ejército antes de que se junten. A kilómetros del campo de batalla se acerca el ejército prusiano para la batalla, por lo que Napoleón apresuradamente empieza a avanzar a la infantería y luego a la caballería. En cambio, el ejército inglés espera pacientemente el ataque con una defensiva efectiva. Por último, Napoleón personalmente lidera lo último que queda de sus tropas al campo de batalla. Pero en ese momento llega el ejército prusiano. Es así que sin más opciones, Napoleón es obligado a retirarse y rendirse. Luego, Napoleón es exiliado a la isla de Santa Elena, ya que logró evitar la sentencia de muerte gracias a que aún conserva influencias en la política europea. Ahí Napoleón pasa sus últimos días hasta su muerte. Ahora, ¿qué nos enseña Napoleón? Número 1. Negociación. Napoleón acepta realizar favores y arriesgarse por aquello que cree justo, pero él nunca se apresura a dar una respuesta. Él siempre mantiene la calma y negocia el favor por aquello que lo beneficiará en un futuro de algún modo. Saber negociar es una habilidad fundamental en todos los aspectos de la vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. Una negociación efectiva no solo permite alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes, sino que también fomenta relaciones duraderas y mutuamente satisfactorias. Además, la habilidad para negociar puede ayudar a resolver conflictos de manera pacífica y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Número 2. Anticipar a los pasos del adversario. Napoleón nos enseña que anticiparse a los pasos del adversario es una estrategia muy efectiva, desde el ajedrez hasta la diplomacia internacional, en el contexto militar, político o incluso empresarial. La capacidad de prever las acciones del oponente brinda una ventaja significativa.
Al comprender las intenciones y posibles movimientos del enemigo, se puede tomar medidas proactivas para contrarrestar sus acciones y mantener el control de la situación. Esta anticipación no solo permite evitar sorpresas desagradables, sino también diseñar estrategias más efectivas para alcanzar los propios objetivos. Número 3. Ambición. La ambición es un motor poderoso que impulsa a las personas a alcanzar sus metas y perseguir sus sueños con determinación y pasión. Enciende el deseo de superación y logro. La ambición nos desafía a salir de lo conocido y enfrentar obstáculos y a buscar concretamente nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, es importante canalizarla de manera positiva, manteniendo un equilibrio entre la ambición y otros aspectos importantes de la vida, cosa que Napoleón no logra hacer, ya que es cegado por el poder y la victoria. Número 4. Ten siempre una estrategia. Napoleón siempre tiene una estrategia, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Tener siempre una estrategia es fundamental en cualquier aspecto de la vida, ya sea en el ámbito personal, profesional o en situaciones cotidianas. Una estrategia bien pensada proporciona dirección, claridad de objetivos y un plan de acción para alcanzarlos. Ayuda a anticipar posibles obstáculos y a tomar decisiones en momentos cruciales. Además, tener una estrategia permite optimizar recursos y maximizar las oportunidades disponibles, ya sea en la consecución de metas a largo plazo o en la resolución de problemas inmediatos. 5. Y por último, el poder de la manipulación. En la película vemos que Napoleón es un gran manipulador, llevando a las personas a hacer lo que él quiere o de alguna forma beneficiarse de ellos. El poder de la manipulación radica en la capacidad para influir en los pensamientos, emociones y acciones de los demás de manera sutil y a menudo imperceptible. Quienes dominan esta habilidad pueden aprovecharse para alcanzar sus propios objetivos, ya sea persuadiendo a otros para que tomen ciertas decisiones, obteniendo ventajas, incluso manipulando percepciones y creencias. Sin embargo, es importante reconocer que el uso desmedido o malintencionado de la manipulación puede ser perjudicial y traicionar la confianza y las relaciones personales. Por eso, en este video veremos brevemente 5 indicadores de una persona manipuladora, para así, al identificarla, alejarnos de ella o de él. Número 1. Falta de responsabilidad. Las personas manipuladoras tienden a evadir la responsabilidad por sus acciones, culpando a otros o buscando excusas para justificar su comportamiento. Pueden manipular situaciones para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones, haciéndose a las víctimas o desviando la atención a otros problemas o situaciones. Número 2. Falta de empatía. La falta de empatía es otro indicador común de la manipulación. Las personas manipuladoras pueden carecer de preocupación genuina por los sentimientos o necesidades de los demás, utilizando a las personas como instrumentos para alcanzar sus propios objetivos. Número 3. Manipulación emocional. Las personas manipuladoras a menudo recurren a técnicas de manipulación emocional como el uso de la culpa, la lástima o el chantaje emocional para obtener lo que desean de los demás. Pueden jugar con las emociones de las personas para obtener ventajas personales. Número 4. Mentiras y engaños. La mentira y el engaño son herramientas comunes utilizadas por las personas manipuladoras para manipular situaciones y a las personas a su alrededor. Pueden distorsionar la verdad o inventar historias para lograr sus objetivos. Estas historias no siempre son malas, sino que las usan en su beneficio hasta incluso traicionar a aquellos cercanos. 5. Y por último, control y dominación. Las personas manipuladoras a menudo buscan ejercer control sobre las personas y las situaciones a su alrededor. Pueden utilizar tácticas de control para influir en las decisiones de los demás, limitar su autonomía o mantenerlos en una posición de dependencia. Y así concluimos nuestro video de 5 cosas que nos enseña Napoleón. No solo es una película de guerras, acción e historia, sino que también nos brinda perspectivas interesantes sobre el poder de la manipulación y la estrategia. Si les gustó este video, por favor deja un like, suscríbete, y si conoces a alguien que le gusta mucho las historias biográficas o simplemente le gustan las películas sobre guerras históricas, comparte este video con él o ella. Y tampoco olvides comentar cuál es tu lección favorita de Napoleón o qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Hasta el próximo 5 cosas que nos enseñan las películas. Cuídate mucho y aprendamos del cine.